El poder de apropiación, la migración, el turismo, las conquistas territoriales, el peregrinaje, el comercio en sí, la globalización, ha sido el precursor de la mezcla de cultura y arte, siendo adoptado y adaptado por grupos de personas entre sí, dando paso a la hibridación cultural. En la antigua Grecia, los ilustrados y grandes mentes dieron origen a diversas manifestaciones culturales y religiosas. Los griegos, con la pintura, escultura, arquitectura, levantan y realzan su ciudad. Pero no solamente ahí queda su manifestación. Grecia es conocida por su escritura y mitología, con la cual empiezan a crear sus propios dioses. Resulta ser que Roma empieza a tomar posesión de extensión territorial y cada vez se va ampliando más y más su región, pasando a ser monárquica, republicana e imperial. Roma era un pueblo de gente con complejo de inferioridad frente a los griegos. Esto los motiva a apropiarse de su arquitectura para adaptarla y adoptarla a su antojo. Lo mismo sucede con la mitología. La misma cantidad de dioses griegos son tomados por los romanos y con la adaptación cambian el nombre, pero no la función. La religión de la antigua Grecia abarca la colección de las creencias y rituales practicados en la antigua Grecia en la forma de prácticas culturales homólogas de la mitología griega. En el mundo griego, la práctica religiosa variaba lo suficiente como para poder hablar de religiones griegas. Las prácticas culturales de los helenos se extendían más allá de la Grecia continental, a las islas y las costas de Jonia, en Asia Menor, a la Magna Grecia, Sicilia e Italia Meridional, y a las colonias griegas dispersas por el mar Mediterráneo occidental, como Massilia. A partir de la época arcaica, aparecieron los caracteres dominantes de la religión griega. Un politeísmo de nuevas divinidades, de dioses antropomórficos, provistos de atributos, rayo, tridente, arco y flechas. Gozando de poderes pletóricos, teniendo sectores de intervención, modos de acciones propias y dotadas de mitos. Pero cada una de estas divinidades no existe más que por los lazos que las unen con el sistema divino global. Los griegos eran politeístas, rendían culto a varias divinidades, honraban principalmente a los dioses y a los héroes. Cada uno de ellos podía ser invocado bajo diversos aspectos en función del lugar, del culto y de la función que cumplía. Estos dioses, dotados de poderes sobrenaturales bajo el mismo nombre, podían presentar una multiplicidad de aspectos. Los calificativos culturales señalaban su naturaleza y su ámbito de intervención. La religión romana consistía, igual que entre los griegos, más en un conjunto de cultos que en un cuerpo de doctrinas. Había dos clases de cultos: los del hogar, que unían estrechamente a la familia, y los públicos, que estimulaban el patriotismo y el respeto al Estado. En la época imperial se añadiría el culto al emperador. En términos generales, se trataba de una religión tolerante hacia todas las religiones extranjeras, pues los romanos acogieron a dioses griegos, egipcios, frigios, etc. También era una religión contractual, pues las plegarias y ofrendas se hacían a manera de pacto con los dioses, es decir, para recibir favores, y si el creyente entendía que la divinidad no le cumplía, dejaba de rendirle culto. Semejanzas y diferencias. La civilización romana se encontraba abierta a las influencias externas, lo que no quiere decir que era influenciable. Todo lo contrario, era una civilización que adaptaba ideas, conceptos y costumbres a las suyas, haciéndolas propias, exprimiendo lo mejor de cada una y moldeándolas a su beneficio.
pero a la vez nunca olvidando sus raíces. Sin embargo, esta abertura cultural se sobreexageró y Roma en su período final se diluyó en un caos de corrupción y sociedades, más leales a las costumbres extranjeras que a Roma misma. De la cultura helénica, dado el parentesco, fue de lo que más adaptaron, no solo arquitectónicamente, sino que se dio un sincretismo casi total de su mitología y religión. El dios padre y creador de todo era Cronos en la mitología griega y la figura de Saturno en la romana. Ellos eran el origen del mundo conocido y de los dioses a los que atribuían ciertas cualidades. Por ejemplo, en el caso griego Zeus era el padre de los dioses y los hombres, y en Roma su nombre era Júpiter. Los romanos tomaron muchas cosas prestadas de los griegos, como su arte arquitectónico o a los dioses mitológicos, aunque no fueron los únicos de los que tomaron prestadas ideas. Por ejemplo, también tomaron algunas cosas de la cultura egipcia y de la etrusca, así como de los sabinos y albanos que vivían en la península itálica. Desde el dios padre hasta los dioses de los lares, los romanos se lo llevaron todo cuando derrotaron a los etruscos en el año 1280 AC. Los dioses romanos no tienen historias cotidianas como las de los griegos. Lo copiarían después intentando emparentar a los dioses romanos con los fundadores de Roma, como por ejemplo la loba, símbolo romano por excelencia. Era en realidad una estatua de modelo etrusco, a la que se le incorporarían años después las figuras de Rómulo y Remo. A continuación, los dioses griegos y romanos. Cronos fue venerado como un dios del trigo, por su asociación a la Edad Dorada. También era dios de la cosecha, el grano, la agricultura. Se le representaba normalmente con una hoz, que usaba para cegar la cosecha y también para castrar a su padre. En Atenas, el 12º día de cada mes, se celebraba una fiesta llamada Cronia en honor a Cronos y para celebrar la cosecha. Saturno. En la mitología romana, la Saturnalia se celebraba en honor a Saturno. Esta festividad tenía lugar el 17 de diciembre. Originalmente duraba un solo día, pero posteriormente se alargó hasta una semana. Durante la Saturnalia se invertían los papeles de dueño y esclavo, se relajaban las restricciones morales y se ignoraban las reglas de etiqueta. En Roma, la festividad de Saturno se celebraba en primavera, siendo el origen del carnaval. Saturno tenía un templo en el Foro Romano, que contenía el tesoro real. Saturno era el padre de Veritas. Saturno no debía criar hijos. Se casó con Ops, con quien tuvo varios hijos, pero por causa del pacto que había suscrito con su hermano Titán, decidía devorarlos. Zeus, rey de los dioses y gobernante del monte Olimpo, padre de los hombres y dioses, dios del cielo y el trueno, hijo menor de los titanes Crono y Rea. Los símbolos incluyen el rayo, el águila, el roble, el cetro y la balanza. Hermano y marido de Hera, aunque tuvo muchos amantes. Júpiter era retratado como un dios sabio y justo, pero tenía un gran temperamento. Reinaba sobre la tierra y el cielo, y sus atributos eran el águila, el rayo y el cetro. Uno de los defectos de Júpiter era su promiscuidad, y para realizar sus conquistas amorosas, se transformaba en animales como cisnes, toros o pájaros, pues él no podía ser visto en toda su gloria. Atenea era la diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra. Es atendida por un búho. Lleva el escudo de piel de cabra llamado Égida, que le dio su padre,
y está acompañada por la diosa de la victoria, Nike. Atenea es una diosa guerrera armada, nunca una niña y siempre virgen. El Partenón de Atenas en Grecia es su famoso templo. Nunca tuvo consortes ni amantes. Minerva estaba íntimamente asociada a la sabiduría, las técnicas de guerra y las artes, por lo cual era la principal deidad de estas cuestiones. Y otras de las responsabilidades que le ha tocado asumir a Minerva es la de ser protectora de la importante ciudad de Roma, capital del imperio, y asimismo representaba un valor especialísimo para los artesanos, quienes la habían adoptado como su patrona. Los artesanos constituían una casta muy relevante de la ciudad de Roma. Artemisa es la hija de Zeus y Leto y la hermana gemela de Apolo. En la mitología romana era conocida como Diana. En la mitología etrusca tomaba la forma de Artume. Era la diosa lunar virgen de la caza, los animales salvajes, la curación, las tierras salvajes, la castidad y paradójicamente los partos. Era adorada como una diosa de la fertilidad y de los partos principalmente en las ciudades, pues ayudó a su madre en el parto de su gemelo. Diana, diosa de la caza y protectora de la naturaleza, entregó a los mortales el conocimiento de las artes de la hechicería que posteriormente constituyó el tronco central inspirador de las prácticas de brujería en Europa occidental. Hermes era el dios del comercio, de la fecundidad y de los muertos, protector de comerciantes y pastores, mensajero de los dioses, hijo de Zeus y de Maia. Mercurio era un importante dios del comercio, hijo de Júpiter y de Maia Maestas. Su nombre está relacionado con la palabra latina merx, mercancía. En sus formas más primitivas, parece haber estado relacionado con la deidad etrusca Turnus, pero la mayoría de sus características y mitología fue tomada prestada del dios griego análogo Hermes. Poseidón, o Posidón, era el dios de los mares y los océanos, conocido por los romanos como Neptuno y por los etruscos como Neptunus. Era también el dios de los terremotos y los caballos. Los marineros oraban a Poseidón para tener un viaje seguro, a veces ahogando caballos como sacrificio. Neptuno eligió el mar como morada y en sus profundidades existe un reino de castillos dorados. Con su poderoso tridente agita las olas, hace brotar fuentes y manantiales donde quiera y, en causa de su ira, provocando los temibles sismos o terremotos. Este dios es un rey inseparable de sus caballos. Por esta y más razones, se le simboliza con un caballo. Neptuno no viste con ropaje suntuoso, ya que su aspecto es suficiente para demostrar su poderío. Afrodita es la diosa del amor, el sexo y la belleza. Sus poderes son inmensos, protege a los esposos, fecunda los hogares y está presente en los partos. También simboliza la pasión desencadenada que destruye las uniones legítimas e incita a los mortales a toda clase de voluptuosidades y vicios. Sus atribuciones son los secretos de las doncellas, las sonrisas, los engaños, el placer, el amor y la dulzura. Venus, relacionada principalmente con el amor, la belleza, es capaz de hacer inmortal a los enamorados y se le atribuía a la fertilidad, que desempeñaba un papel crucial en muchas fiestas y mitos religiosos romanos. Hades, el dios del inframundo, era un personaje temible para aquellos que aún vivían. Sin prisa por encontrarse con él, eran reticentes a prestar juramentos en su nombre. Para muchos, simplemente decir la palabra Hades ya era espantoso. De esta forma, se buscó un eufemismo para usar. Dado que los minerales preciosos venían de las profundidades de la tierra, es decir, del inframundo gobernado por Hades, se consideraba
que tenía también el control de estos, y se referían a él como ploutos, riqueza en griego. Esto explica el nombre que le dieron los romanos. Plutón. Plutón era el dios de los muertos. Plutón era el más despiadado y temido por los hombres, quienes lo califican de Adamastos, inflexible. Se le temía por su fealdad y la dureza de sus rasgos. Si bien era inflexible, se consideraba que era el más justo de todos los dioses, pues a su reino acababa llegando cualquier ser mortal más tarde o más temprano, sin importar su clase, rango o lugar de procedencia. Se le consideró más tarde como dios benefactor, dispensador de riquezas.